A continuación tendremos la presentación sobre elementos críticos de minería y habilitantes para la descarbonización por parte de Leandro Viosí, director del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Muy agradecido a la invitación. Voy a comenzar, antes de iniciar la presentación, con algunos materiales. Soy muy del aprendizaje, de la observación kinestésica. Creo que es muy importante el poder palpar ahí, el poder interactuar con los materiales. Así que traje 3 materiales para que ustedes los puedan manipular, para que puedan jugar con ellos. Estos son materiales desarrollados por la Universidad de Tokio, en donde tengo el privilegio aún de seguir vinculado como investigador a distancia. Lo que ven acá es un vaso que tiene una doble capa, es de titanio con escandio. Vamos a hablar por ahí de las tierras raras, de los elementos raros, que corresponden a los lantanios en la tabla periódica, más el litrio y el escandio. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar esto para que lo puedan ver. Es un material metálico. Si lo comparamos con el hierro tiene una densidad de 7,9 toneladas por metro cúbico. En el caso del titanio es de 4,5, es mucho más ligero. Seguramente lo conocen por los implantes dentales. Hoy en día el titanio se utiliza mucho también en aleaciones para la industria aeroespacial, los fuselajes de aviones. Es muy liviano y tiene una resistencia casi de 4 veces la del hierro. Entonces, para que lo puedan ver, tiene agua que está tibia al interior, ya no está caliente, está tibia, lo estoy tomando con mi mano. La gracia de este vaso es que es muy buen aislante, siendo un metal, es muy buen aislante. ¿Ya? La transferencia de calor, ustedes saben, es por conducción, convección y por radiación, que no requiere un medio físico. En este caso, conducción y convección, más que nada. Si ustedes ponen su mano acá arriba, van a sentir más la transferencia de calor convectiva, pero la conductiva se van a dar cuenta que no me estoy quemando, ¿cierto? No estoy aguantando nada. Les voy a pasar también por ahí un Shape Memory Alloy, que es un material con memoria. No sé si se alcanza a ver mucho porque es de color negro, pero ahí ustedes van a poder jugar. La gracia de este material es que ustedes, con un poquito de temperatura, pueden recuperar su forma. Ya, esto, níquel con titanio, escandio y otros elementos menores también hay en el grupo de los lantalios. Voy a pasar esto mientras por ahí, si alguien me puede ayudar. Sí. Cuidado con quemarse y no haya nada de cuesta, aunque está tibio. Y por acá tengo los típicos magnetos, estos magnetos permanentes que tienen niobio o neodimio también, que se conoce, también uno de los elementos raros que tienen del orden de 500.000 veces el poder magnético de un imán convencional, que ustedes saben los naturales que se basan en magnetita, en el espinel de hierro, trióxido de férrico ferroso, ¿cierto? En ese óxido, en ese espinel. Para que también lo puedan ver, cuidado con los celulares, por favor, cuidado con los relojes, o si alguna persona tiene marcapaso, también cuidado con aceptarlo mucho. No ni mirar aún. Pues. Esa fue la introducción. Entonces, vamos a ir leyendo con la presentación. Primero vamos a dar un contexto de lo que es la industria del cobre. Para el año 2000, cierre del año 2023, estábamos hablando del orden de casi 22,5 millones de toneladas de cobre contenido. Esto es producción de cobre metálico desde minerales que lo contienen, fuentes primarias. Conocemos las rutas convencionales, ¿cierto? Cuando hablamos de minerales más hacia el hipógeno y bajo el freático, minerales sulfurados primarios, siguen la ruta de la concentradora, posteriormente de la fundición, ¿cierto? Hasta la obtención del cátodo por el lado de los otros tipos de minerales y por ahí los sulfuros secundarios que compiten. Hay un trade-off entre la piro y la hidro, ¿cierto? Todavía la oxidación coturante está muy en boga hoy en día también. Esta es un poco la participación de la producción de cobre metálico desde estos tipos de minerales. Por el lado entonces de la ruta alta temperatura, del orden de 86%, por el lado de la ruta a baja temperatura lixiviando y principalmente con ácido sulfúrico
casi 14,5% en la participación. Productos que exportamos y que generamos por el lado de la pirometalurgia. En la concentración, concentrado, uno de los principales productos que exportamos desde Chile hacia el ecosistema, algo de cobre blister y obviamente el cobre refinado. En lo que respecta a algo bien importante, la producción total de cobre metálico también tiene una arista desde fuentes secundarias, lo que se refiere a reutilización, al reciclaje, que es del orden de 4,7 millones de toneladas para el año 2023. Entonces, cuando hablamos de fuentes primarias, de fuentes minerales, nos estamos refiriendo cerca del 82,7%. Algo de contexto. Ahora, el escenario particular de Chile, tenemos una participación del 23,4% de la producción de cobre metálico. Podemos ver aquí la tendencia, la producción, ¿cierto?, de las distintas rutas, los distintos productos en realidad, hidrometalurgia y pirometalurgia en lo que se refiere a cobre refinado, ¿cierto?, pasando finalmente por los procesos electrometalúrgicos, concentrado que es el grueso de lo que estamos generando y exportando hoy en día, y podemos ampliar la discusión, ¿cierto? Gran parte de esos concentrados no son, si bien están siendo explotados desde la corteza continental en Chile, pertenecen a empresas extranjeras que tienen sus fundiciones fuera de Chile. No hay capacidad suficiente para procesar estos concentrados tampoco en Chile. Hablamos de concentrados complejos, por un lado, cuando tienen sobre 0,3% en peso de arsénico, ahí hay un penalty que está vinculado al tratamiento de ese tipo de concentrados. No están las tecnologías para poder tratar ese tipo de concentrados. La proyección, y de acuerdo a un estudio de Cochilcot, con una tasa de crecimiento anual del 2,1%, y nos fijan lo siguiente, por ahí el año 2013 tenemos el DS28 que habla de la emisión de SO2, arsénico, material particulado. Las 7 fundiciones que habían en aquel instante en Chile tuvieron que enfrentar estas nuevas restricciones ambientales, cosa que encuentro muy loable y muy atendible, ¿cierto? Tenemos que ponernos al día con el tema ambiental en la minería. Sin embargo, perdieron o mermaron parte de la capacidad esta también. Sin ir más lejos, el año pasado el cierre de ventanas, posteriormente este año el cierre anticipado o la detención anticipada de Paipotes, de Enami. Esto no considera el proyecto de modernización que está evaluando Enami. En estos momentos hay un estudio de impacto ambiental que está enviado, ¿cierto? Estamos a puerta de recibir los comentarios respectivos. Entonces, de acuerdo a la proyección, lo que vemos es que la mayor parte del producto que vamos a estar generando es concentrado de cobre. Estamos recortando en parte la cadena de valor, sea bueno o malo. Lo que quiero acá es plasmar la proyección, el escenario. En lo que se refiere a los productos que estamos exportando desde Chile, al lado izquierdo ustedes pueden ver lo que se refiere a concentrado. El mercado asiático se lleva más del 95% de nuestras exportaciones. Sin ir más lejos, China casi el 73%. Al lado derecho tenemos los productos refinados, el cátodo de cobre vía electrorefino o vía electroobtención, ¿cierto? Y en ese caso el mercado asiático se lleva cerca del 50%, lo que ven en el área de color roja, ¿ya? Muy interesante también el cobre refinado, y hacia la transición energética un cliente importante, un socio importante resulta ser Estados Unidos. ¿Ya? Lo vamos a discutir más adelante también, no solo China. En lo que se refiere a las distintas operaciones dentro del negocio minero, sabemos que las energías más utilizadas son la energía calórica, todavía sigue siendo prioritaria la utilización de hidrocarburos convencionales, y la energía eléctrica, ¿ya? Por ahí podemos observar que en total, con cierre de año 2023, estamos hablando en electricidad del orden de 97.000 y fracciones, están terajoules. Por el lado de la energía calórica, 88.100 terajoules. Esto se traduce en la producción de gases del efecto invernadero. Por ahí tengo los datos. En Cochilco solamente encontré del orden de 7 millones de toneladas para el año 2023 desde producción directa,
Esto se refiere a energía calórica. E indirecta por el lado de electricidad, no tenían el dato al cierre del 2023 y el 2022 del orden de 8 millones de toneladas. Para que tengan una referencia, el año 2021 ese dato era del orden de 10 millones de toneladas, que hemos ido produciendo obviamente a través de la transición energética. Dentro de los procesos sigue siendo prioritario o sigue teniendo la mayor participación la generación de gases de combustión en lo que se refiere al transporte, al carga y transporte en la minería, en la explotación. Y recordemos que rajo abierto, método de explotación muy utilizado en Chile, se lleva casi el 90% de la participación. Es que muchos de los yacimientos están avanzando o han comenzado ya con la minería subterránea. ¿Ya? Y en lo que se refiere a consumo energético, sigue siendo la mayor participación ahí la conminución y en específico la molienda, donde tenemos altos consumos de energía eléctrica. El tema del hidrógeno verde, muy en boga, electrólisis del agua, sin duda va a venir a resolver, a mitigar gran parte de esto de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, el CAPEX es bastante alto y necesitamos ir avanzando a paso creciente y acelerado en la instalación ahí del hidrógeno. Perdón, me adelanté ahí en algo. Como comentario, Chile aspira a ser el productor de hidrógeno verde más competitivo del planeta. Ese es uno de los grandes desafíos. Cuando hablamos de la utilización de distintos elementos, y partimos hablando del cobre, ¿cierto? Esto proyecta para el año 2040 una demanda del cobre del orden de 35 millones de toneladas de cobre contenido, ¿no? Vimos por ahí que estábamos cerca un poquito más de los 20 millones. Entonces, un tremendo desafío en los dispositivos celulares que ustedes están utilizando, en los iPads, en los computadores, los conductores transparentes, los ITO, Indium Thin Oxide. Ahí que en la presencia de indio, de estaño principalmente, son estos conductores transparentes y del orden de 37 elementos de la tabla periódica. En lo que se refiere a las energías renovables, bueno, hay algunos datos respecto a la utilización del cobre. Me voy a referir también escuetamente a la electromovilidad. La utilización de los autos eléctricos cuadriplica el uso de cobre respecto a un vehículo convencional. Ahí pueden ver en el caso de los buses y de los vehículos, de los autos, perdón. Aparece la utilización del cobalto, del níquel, que lo hablamos esta mañana, ¿cierto? Tanto en el cátodo, en el ánodo, en las celdas combustibles, en las celdas de ion litio, en el propio electrolito, en los separadores, el grafito también en la estructura del cátodo para este tipo de baterías, las tierras raras, ahí hablamos de estos, la mayoría son óxidos que contienen los elementos raros, ya mencionamos ahí los lantánidos, uno de ellos el que anda dando vuelta al neodío para los magnetos permanentes, para las turbinas eólicas, súper importante el disploso para los motores de alta eficiencia, etcétera. Podríamos estar hablando toda la mañana respecto a los elementos raros, el zinc, el manganeso. El litio también es súper importante. Hoy en día tenemos una estrategia respecto a la exploración y a la explotación de litio en Chile. Se ha ido avanzando, yo diría que de manera bastante responsable y a paso agigantado. En los mismos dispositivos electrónicos, en los tablets, en los teléfonos celulares del orden de 18 a 20 gramos, en los buses eléctricos más de 20 kilogramos, en los laptops 30 kilogramos, un auto eléctrico entre 1 y hasta 60 kilogramos hoy en día, algunos, me parece 50 hasta 60. La demanda de litio, si nos remontamos ya al año 2021, creo que es el primer año que aparece por ahí, estamos del orden de los 100.000 toneladas, si bien digo, y cuadriplicamos en proyección hacia el año 2030. Voy a mostrar algunos resultados que tienen relación con la Agencia Internacional de Energía para que podamos ver la proyección, los desafíos, podamos tener un closing remark, algunas discusiones ahí al respecto. Esto se refiere a algunos de los elementos ya mencionados, el litio, el cobalto, el níquel, el cobre, ¿cierto? Los elementos raros. Por aquí se menciona el escenario de desarrollo sostenible, que se acuerda el año 2015, el Acuerdo de París, ¿cierto?, donde se congregan 195 países y nos ponemos de acuerdo ahí para poder reducir el efecto invernadero, para poder tratar de mitigar o de no sobrepasar estos 2 grados Celsius de aumento de temperatura
respecto a un escenario preindustrial. También aparece por ahí otro escenario de acuerdo a las políticas establecidas. Sin duda tiene que ser creciente. Es intensiva la minería para poder enfrentar el cambio climático. Cuando hablamos de estancar la minería porque no queremos seguir contaminando, hay un tremendo trade-off, ¿cierto? Uno en definitiva necesita de estos distintos tipos de elementos para poder fabricar materiales y que estos materiales puedan habilitar las energías renovables. Así que sin duda un tremendo desafío. Ya hablamos de ética, hablamos de responsabilidad, hablamos de respeto por el medio ambiente, las comunidades, sin duda que es crucial, ¿cierto? Pero tenemos que seguir avanzando. En lo que se refiere el gráfico de la izquierda respecto al net zero, ¿cierto? La carbono neutralidad hacia el año 2050, también por el Acuerdo de París, del orden de 6 veces la producción actual, y el principal mercado se lo lleva ahí las baterías de vehículos móviles, nuevamente, el almacenamiento también de energía a través de estas baterías, las redes de electrificación, así que ahí el cobre es crucial, sin duda. Y al lado derecho podemos ver un comparativo respecto a un indicador de 1 en base al año 2020 de los distintos elementos que íbamos mencionando, principalmente en baterías, ya tanto en la componente cátodo, ánodo, electrolito, separadores. Algo bien importante, la extracción, y aquí discutimos en la mañana grandes productores de cobre, grandes productores de níquel, de cobalto, etcétera. Por ahí aparece el caso de Chile. Una de las slides que mencionaba la participación ahí de Chile en la producción de cobre metálico. Indonesia, muy importante en lo que se refiere a níquel, cobalto. Hay algo bien importante, el Copper Belt entre Zambia y la República Democrática del Congo. Antiguamente no es que no estuviesen esos yacimientos, algunos pórfidos y yacimientos exóticos con muy buenas leyes, pero había una inestabilidad política económica. Hoy en día se ha ido asentando esa estabilidad, y por lo tanto los inversionistas ya comienzan a avanzar a pasos agigantados respecto a minería. China es muy conocido por el tema de las tierras raras, ¿cierto? No es que las tierras raras están presentes en toda la corteza continental, en distintas concentraciones, generalmente asociados a piroxenos, ferroactinolitas. Sin ir más lejos, en el sur de Chile encontramos buenas concentraciones de tierras raras, pero hay que seguir trabajando, y lo complejo es la extractiva de las tierras raras, cómo yo separo los elementos respecto a los óxidos que están y a la mezcla de óxidos que está contenida en las tierras raras. Litio, bueno, Australia es muy importante en términos de producción de litio a partir de minería, ¿cierto? De las pegmatitas. En el caso de Chile, los salares, bueno, el triángulo del litio en realidad, Hombre Muerto, Argentina, Uyuni en Bolivia y el salar de Atacama, todos los salares que están presentes en el caso de Chile. Pero muy importante, esa es la explotación y lo que se refiere al procesamiento, y aquí podemos ver un tremendo ejemplo, ¿cierto? Por eso es la importancia de Chile en cuanto a la demanda, en cuanto al procesamiento y de qué forma ha ido capturando mercado, de qué forma seguimos interactuando, cómo vamos fortaleciendo esa interacción entre los distintos países que explotamos, que proveemos de estos distintos tipos de minerales y elementos críticos hacia la producción de materiales. Así que eso es algo muy importante. Por ahí aparece también en la zona superior la producción de combustibles fósiles. Al lado derecho Qatar, pero en realidad todos sabemos ahí el triángulo de los países, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar, que son como el centro comercial financiero muy demandante y que está muy interesado también en realizar inversiones con países productores de estos tipos de elementos. Todavía bien me quedan unos minutitos. Respecto a... esto tiene que ver con la cantidad de batería. Un punto bien importante se refiere, y lo mencionamos por ahí, la reutilización, el reciclaje de distintos materiales. Esto nos permite mitigar en parte y no caer ahí en el título de extractivista, ¿cierto? El poder avanzar hacia la reutilización y la recuperación de distintos materiales, de elementos que sean críticos. ¿Ya? Es importante conocer el escenario. En el gráfico de la izquierda, con proyección hasta el 2040,
Más que nada la utilización, las baterías que van quedando en desgaste, sin ir más lejos, el mercado de las baterías estáticas de plomo, ahí está, en el norte de Chile, y todavía no podemos comercializar con eso, no tenemos un foco claro respecto a la recuperación de plomo, por ejemplo, de esas baterías. Es muy conocido el triángulo sinérgico ahí entre el cobre, el zinc y el plomo. Uno podría decir, oye, tener una pequeña fundición de plomo, una pequeña fundición de zinc, ¿tenemos zinc? No, pero sí tenemos vecinos que lo explotan, lo producen, tienen una buena participación. Pero el tema ambiental, el tema normativo, el avanzar en competencias va un poquito más atrás. Entonces hay cierto recelo a poder entrar en esa arista del conocimiento, de tener un triángulo virtuoso, por ejemplo, en pirometalurgia, en lo que se refiere, y que nos permite potenciar la economía circular y reducir los pasivos ambientales. En el gráfico de la derecha, una comparación entre 2030 y 2040 de lo que podríamos recuperar de estos materiales que van quedando en desgaste, en desuso, ¿cierto? Hacia el 2040 ya con una recuperación del orden de casi el 9%, pero un salto significativo sin duda. El escenario actual en Chile respecto al e-waste o las chatarras electrónicas que conocemos, hoy en día todos tienen su celular, su computador y va quedando este desecho, esta chatarra electrónica. Están los aparatos eléctricos y electrónicos, esa es la nomenclatura, el RAEE. Y les quiero mostrar aquí, bueno, hay una clasificación que es bien reconocida de distintos tipos de materiales desde donde podemos reutilizar, desde donde podemos reciclar, ¿cierto? Por ahí los intercambiadores térmicos, los monitores, las pantallas, ya mencionábamos el litio, el indio, el estaño, por ejemplo, los vidrios, sin ir más lejos, tenemos zinc, tenemos plomo que podríamos estar recuperando, los electrodomésticos, bueno, todo lo que aparece ahí. En el caso de Chile, el año 2023 todavía es un mercado pequeño, ¿cierto? Y si nos comparamos con nuestros vecinos, sobre todo, reciclaje de cobre no hubo en el año 2023, estoy hablando de manera formal e industrial. La generación de chatarra electrónica del orden de 11,7 kilogramos por persona per cápita. Los países que tienen mayor consumo de este tipo de chatarra electrónica llegan del orden de 28 a 30 kilogramos per cápita. Hablamos de 230.000 toneladas recolectadas y de eso lo que se exportó fue el orden de 7,3 kilogramos per cápita, ¿ya? Bueno, principales países en donde exportamos este tipo de materiales: Bélgica, Holanda, Japón. La mayoría de las empresas son empresas cofinanciadas por el Estado. Esto partió hace un poquito antes de la pandemia. Y ya se me va agotando el tiempo, pero algunos de los indicadores para que comparemos al lado izquierdo ahí en la tabla entre materiales retratados, reciclaje, y en las columnas de la derecha, en las distintas aristas, en lo que se refiere a la minería convencional. Por acá un gráfico en donde podemos ver dentro de la zona nuestros vecinos, ¿cierto?, las tasas de producción. Veamos, por ejemplo, acá abajo el caso de Brasil, del orden de 2,4 millones de 2,4 millones de toneladas de chatarra electrónica. Entonces, hay una componente geopolítica que podría ser interesante de evaluar, de prospectar respecto a cómo abordamos la minería en Chile, cómo traccionamos otros países vecinos, cómo podemos potenciar la economía circular. Hay cosas bien interesantes de analizar. Ya yendo al closing remarks, para abrir aquí la discusión, ¿cierto? Lo primero, abordar minería polimetálica con enfoque en economía circular. Ya, de a poco comienzan a aparecer proyectos en el norte de Chile. Esta foto, sin ir más lejos, es una foto de las ruinas de la planta La Cobaltea, está cerca de La Freirina, es la región de Atacama. El año 1903 se explotaba cobalto en Chile. Para ese año se reportaron 18 toneladas de cobalto refinado. Estamos hablando de... hubieron problemas en aquel entonces, uno por la inestabilidad del precio del cobalto, pero había leyes entre el 3 y el 8%, y lo otro se presentaba en yacimientos petiformes que eran complejos de explotar.
¿ya? Pero partió hace tiempo el tema de los cobalteros, y sin ir más lejos uno vaya a la región de Coquimbo, región de Atacama, y se encuentra con interesantes yacimientos. Fortalecer, esto lo mencionaron en la mañana en el panel de discusión, fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación en todos los puntos de la cadena de valor, potenciar el reciclaje y la reutilización, me refiero a las fuentes secundarias, y aquí es muy importante en acción cultural. La mayoría de los países que han abordado el tema del reciclaje, si lo encomendamos solamente al sector productivo, es muy caro el poder separar dentro de los e-waste de la chatarra electrónica y de los PCB, en particular los printed circuit board, las placas madre, etcétera. Tenemos del orden de 30% de componentes metálicas, 30% de plásticos y del orden de 40% son cerámicos. El incorporar directamente eso, por ejemplo, en fundiciones que lo han hecho, en operaciones unitarias de conversión, de refino a fuego, en la última etapa ahí del negocio pirometalúrgico del cobre, el hacerlo de manera directa tiene un costo tremendo, ¿ya? Y sabemos que nuestras fundiciones están pasando por una aprieta, y es lo competitivo en términos de costo. Por lo tanto, generar la cultura del reciclaje, el poder separar en las casas, ¿cierto?, con una metodología clara, nos permite reducir el costo para el sector productivo. Ya a priori hay solamente la componente metálica, y eso facilita mucho la recuperación. En el caso de mejorar la resiliencia en la cadena de suministro y la transparencia en el mercado, muy importante en términos de estabilidad de la cadena de suministro, entregar estándares más altos de medio ambiente, sociales y de gobernanza. Ya todo lo que se refiere a la interacción en los proyectos en la componente social es crucial, el beneficio social indirecto, que sea a largo plazo, que sea plausible y que se le dé seguimiento. Finalmente, fortalecer la colaboración internacional entre productores y consumidores, y esto tiene que ver con, aquí una propuesta, bonos por huella de carbono. Si nosotros vamos a enfrentar esto, si vamos a tratar dentro de Chile, por ejemplo, concentrados complejos, ricos en arsénico, con nuevas tecnologías, entonces también necesitamos el reconocimiento de nuestros pares. Así que una de las alternativas podría ser algún bono por huellas de carbono. Con eso culmino. Muchas gracias. Is Ite, eso se nebe, lonianenta, podicite, etsui, isdit, no sé qué es. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia. Yo de todas formas me quedo social al café, así que me pueden preguntar. Muchas gracias.